Hola a todos. Hoy nos vamos a ocupar de un caso resuelto el 14 de diciembre del 2020 por la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. El caso en sí no es muy complejo. Una persona contrae deudas originadas en tarjetas de crédito con el Banco Galicia, no puede pagarlas. El Banco Galicia empieza a reclamarle el pago. Posteriormente cede los créditos a un fideicomiso cuyo fiduciario es el Banco Comafi, y un agente de cobranzas se encarga justamente de activar la cobranza, y uno de los mecanismos que se le ocurre utilizar es mandarle una carta al empleador del deudor, pero no ni siquiera al domicilio de la empresa del empleador, sino al domicilio personal del empleador. Le manda una carta, ¿no?, con un sobre, dentro de ese sobre otro, y en el primer sobre una carta dirigida al empleador diciendo que le entregara el otro sobre al deudor porque éste debía X cantidad de dinero y debía pagar en forma urgente. Es un procedimiento lamentablemente común, pero no deja de ser una práctica vergonzante y humillante para el deudor. Acá no se discute la deuda, sino que se discute la metodología de cobro. Y en este fallo van a ordenar el resarcimiento en concepto de daño moral por 50.000 pesos a favor del actor, que era el deudor. Lo que me parece interesante de este caso son las distintas opiniones de las vocales de la Sala B, dos de las cuales coincidieron con el juez de primera instancia en que no era procedente la aplicación de una multa a favor del deudor en concepto de daño punitivo. Desde ya nadie discutía que estábamos ante una relación de consumo, por supuesto. Ni siquiera se discutía que entre las jueces de la Cámara, me refiero, tampoco se discutía que se trataba de una violación del artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, artículo que prohíbe justamente realizar conductas vejatorias, humillantes o vergonzantes. ¿Cómo sería esta? Sin embargo, si bien en eso las tres vocales coincidieron, por mayoría se entendió que no procedía la multa en concepto de daño punitivo. Vamos a ver un poquito qué dicen las vocales y qué dice el artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Cabe destacar, como les digo, que así como Banco Galicia había cedido el crédito a un fideicomiso, no pudo demostrar en autos que contaba con autorización para ceder el crédito sin necesidad de notificar al deudor. Esto es importante a tener en cuenta. De todas maneras, estimo que aunque hubiera tenido autorización para ceder el crédito sin notificar al deudor, en un profesional de la actividad bancaria es imprescindible una conducta diligente apreciada con un estándar agravado de estrictez. Dicho de otra manera y aplicado al caso, cuando se cede una deuda o un crédito,
para ser más correcto, el acreedor profesional, el proveedor en este caso, no puede desentenderse de las consecuencias de esa cesión. No puede partir de la base de que, bueno, la cedo a cualquiera y que se arreglen y que hagan lo que quieran para cobrarlo. Porque la primigenia relación de consumo había sido contraída con el deudor en base a una relación de confianza. El deudor había contratado con ese banco y no con otro por alguna razón. Y el banco en su publicidad quiso que contrataran con él por alguna razón y no con otros bancos u otros fideicomisos. Entonces esa relación de confianza debe ser respetada, en mi opinión, más allá de las condiciones de la cesión, más allá de que en el contrato, que es un contrato celebrado por adhesión, se hubiera reservado la facultad de ceder sin necesidad de notificar al deudor. Yo diría con más razón todavía. No puede desentenderse de las consecuencias de dicha cesión. Quería aclarar este punto. La vocal preopinante, doctora Gómez Alonso de Díaz Cordero, referido al punto del daño punitivo, del rechazo del pedido de daño punitivo, entiende que, por un lado, no se encuentra comprobado el beneficio económico que habrían obtenido ilícitamente las accionadas. Sí, es difícil comprobar un beneficio económico, dado que no han cobrado. Y tampoco, y esto es lo que me interesa destacar, tampoco encuentra la doctora Gómez Alonso de Díaz Cordero que la conducta imputada, bien que reprochable, alcance la particular gravedad que habilitaría la aplicación de daños punitivos conforme a la postura doctrinaria y jurisprudencial reseñada supra, que básicamente esta postura doctrinaria y jurisprudencial nos dice que no cualquier incumplimiento amerita la aplicación de daño punitivo, sino que ese incumplimiento tiene que ser un incumplimiento doloso o en carácter de culpa grave. Y cuando dice doloso hay que interpretarlo con el prisma del actual Código Civil y Comercial al que se le aplica a este caso. Y el dolo no es solamente la intención de dañar, sino la manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Lo recalco. Por su parte, la tercer vocal en votar, la doctora Usal, coincide con esta postura porque dice que, si bien ha sido reconocida la existencia de la deuda del actor con la entidad bancaria y se verificó que las demandadas procuraban su cobro, ello no permite per se asumir que la conducta haya implicado un designio doloso de perjudicar o la culpa grave en ese sentido que son necesarios para habilitar la procedencia del daño punitivo pretendido. Reitero, la conducta que se imputa es notificar al empleador del deudor en el domicilio personal del empleador. En efecto, el accionar antijurídico de las demandadas importó un negligente incumplimiento con la debida atención a los derechos de su cliente. Negligente incumplimiento. Y por eso se los indemniza con 50.000 pesos de daño moral al actor. Hasta aquí el resarcimiento es proporcionado al incumplimiento en que se incurriera. Sin embargo, no se aprecia cabalmente demostrado que haya existido una intención deliberada de provocar un perjuicio al accionante o una grosera y grave negligencia o despreocupación de parte de las demandadas con la entidad propia de la culpa grave. O sea, daño moral sí, daño punitivo no, porque no habría dolo o culpa grave.
mandar una carta al empleador diciéndole que por favor se comunique con el empleado porque este tiene una deuda urgente, no cubriría ninguna intención deliberada de provocarle un perjuicio al accionante en su trabajo. Me cuesta entender el razonamiento, sobre todo por lo siguiente: al ponderar la conducta de las partes a la hora de decidir la existencia de daño moral y la cuantificación del mismo, la vocal preopinante tiene en cuenta la actitud de las demandadas al notificar al empleador del deudor, tiene en cuenta el comportamiento posterior de las demandadas incluido en este litigio, pues sin dudas acentuó los padecimientos en los que se sumió el cliente, negando cualquier responsabilidad sobre la situación generada. Si leemos otras frases, otros argumentos de la preopinante, vemos que se insiste en la situación de profesionalidad de las demandadas y que esto agrava la responsabilidad. Que se trata de una intimidación, utiliza la palabra intimidar, y sin embargo la culpa no fue grave, ni mucho menos se trata de una conducta dolosa. Realmente reconozco que es desconcertante, y por eso adhiero, en cambio, a la postura de la vocal que votó en disidencia. La vocal en disidencia parcial, doctora Valerini, básicamente va a mencionar lo mismo que las otras dos vocales. Lo diferente es la evaluación de las conductas que hace de la demandada. Va a recalcar que la agencia de cobranzas no se conformó con intentar intimar de pagos en las oficinas de la empresa donde se desempeña el actor, sino que eligió enviar dicha comunicación al domicilio personal de su empleador, habiéndose demostrado, tal como lo sostiene mi distinguida colega preopinante, que ello fue con carácter intencional. Además, también fue reconocido por personal de la empresa codemandada que esa práctica se encontraba dentro de los procedimientos habituales que acordaba con sus clientes para intentar el recupero de las deudas. ¿Qué más hace falta para entender que es una conducta dolosa, por lo menos en el sentido amplio que le da el actual Código Civil y Comercial? Manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. O sea, no les importó nada el perjuicio que podía haber sufrido el deudor en su situación laboral con esta metodología de cobro. La verdad que no sé qué más hace falta para considerar que la conducta de la agencia de cobranza fue dolosa. Y por parte de la codemandada Banco Galicia, esa conducta de la agencia de cobranza la afecta y debe responder. ¿Por qué debe responder? Primero, por lo que dijimos hace un rato, porque no puede desentenderse de las consecuencias de ceder la deuda como sin saber a quién y qué procedimientos de cobro se van a utilizar. Y segundo, porque quedó demostrado en el expediente
que en las intimaciones de pago realizadas por la agencia de cobranza se mencionaba al Banco Galicia, aunque el crédito supuestamente había sido cedido a un fideicomiso, y además los datos para contactar al deudor habían sido obtenidos del Banco Galicia. Por lo tanto, indirectamente el Banco Galicia se estaba sirviendo de esta agencia de cobranza y estaba permitiendo que esta agencia de cobranza utilice su nombre y además le estaba proporcionando los datos. Por lo cual, insisto, no puede desentenderse de las consecuencias del obrar de esta codemandada. Para finalizar, la conducta imputada se encuentra regulada por el artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor. Es un supuesto muy especial de daño punitivo, porque está mencionado en un artículo específico que dice que los proveedores deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. Y el propio artículo dice que tales conductas, además de las sanciones previstas en la presente ley, podrán ser pasibles de la multa civil establecida en el artículo 52 de la presente norma. Es interesante porque este es un supuesto específico de daño punitivo. Todas las otras conductas mencionadas en la Ley de Defensa del Consumidor pueden llegar a generar un incumplimiento que califique por su gravedad como merecedor de daño punitivo. Pero este es un supuesto particular donde la norma específicamente dice que estas conductas podrán ser pasibles del daño punitivo. Por lo tanto, el dolo y la gravedad de la culpa de los codemandados, en mi opinión, no tienen tanta relevancia como en los demás casos de daño punitivo, sin perjuicio de que, como vimos, se trata de una conducta dolosa o por lo menos gravemente culpable. Pero aunque no lo fuera, acá lo que parece importar es el resultado. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias, porque son una directa afectación a la dignidad personal. Espero que les haya resultado interesante y nos vemos en el próximo video.